de décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra, yo diría, en una de las páginas más heroicas, más dramáticas y hasta más románticas de esta historia de Cuba contra el comunismo, toda esta lucha que no termina, una lucha incansable. Y hoy tenemos con nosotros, por eso digo que estamos en un programa que tiene dramatismo, heroísmo y romanticismo. Hoy tenemos a nosotros al niño mensajero. ¿Quién es el niño mensajero? Bueno, pues un niño que siendo niño sacaba cartas, libros y mensajes desde la prisión. Con nosotros hoy Miguel Sánchez, el hijo de otro gran luchador, Nerín Sánchez. Bienvenido a Cuba y su historia, Miguel. ¿Cómo tú estás? Muchas gracias, un placer estar contigo aquí. Bueno, pues amigo de Cuba y su historia, Miguel es el niño mensajero. Ya hoy ya tiene canas, no voy a decir la edad. Pero vamos a hacer esta historia, Miguel, porque como dije al principio es heroica, es dramática y además es romántica. O sea, fuiste capaz, ahí tenemos en la pantalla a Miguel de niño y el otro sería Miguel de adolescente. Este niño que se hizo adolescente fue el que él va a contar ahora, el héroe de muchas historias que se hubiesen perdido si no es por él. Háblanos un poco, Miguel, primero de tu padre, Nerín Sánchez, y después de este trabajo que tú hiciste siendo niño, que muy pocos se lo explican, pero que fue una realidad histórica. Sí, bueno, primero compartir contigo un compañero de presidio de mi padre, para mí es un honor, realmente regresa a las memorias de esos momentos de ustedes que dieron la vida por la libertad de nuestro país, así que te doy las gracias públicamente por haber dedicado parte de tu vida a la libertad de nuestra patria. Mi padre, Nerín Sánchez, fue uno de los primeros 3 plantados. Estuvo alzado en el Escambray, fue capitán del ejército rebelde y cumplió casi 18 años y medio, casi 19 años de prisión plantado. Sí, estuvimos juntos 2 años en la Galera 23. La Galera 23. Sí. Háblanos un poco, ya que estás haciendo la introducción del concepto, ¿quiénes fueron los plantados? Porque es importante que los amigos televidentes... Sí, en el año 64, en Isla de Pinos, como tú conoces, se creó el plan de trabajo forzado. Hubo otro plan anteriormente, el apellido de otro teniente o capitán, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, un plan inicial, plan sí, Morejón. Plan Morejón, sí, eso se trató, pero no funcionó. Y parece que lo hicieron más organizado en una forma global, a la fuerza, realmente a la fuerza. Sí. Y este fue un plan estalinista. Fue un plan para acabar con todos nosotros. Acabar. Y entonces, primero que planta es el periodista Alfredo Izaguirre Rivas. Al otro día planta el abogado Adolfo Rivero Caro y luego mi papá Nerín Sánchez. Esos 3 estuvieron más de 1 año y medio incomunicados y me imagino que las brutalidades que le hicieron a los 3, desde la mazmorra, desde la mojonera, desde todas las golpizas que le dieron, fueron seguidas después a varios más. Y al año y medio plantaron 21 hombres más y llegaron a ser 24 los primeros plantados. Hubo un grupo que hacía resistencia caminando despacio, haciendo las cosas despacio, que le iban dando lo mismo, los golpizas que se daba, salvaje, bayoneta. Yo tengo dos cicatrices de bayoneta aquí. Imagínate tú. Entonces, imagínate, es una posición difícil y tú lo viviste y conoces un momento tan, yo no sé ni cómo contar, porque hay que estar ahí, desde una posición externa. Como además, déjame decirte algo, una de las cosas más duras de la prisión, inclusive más duras que los golpes y los bayonetazos, es el aislamiento. O sea, todo este grupo de Alfredo, Emilio Caro, tu padre, Emilio Rivero Caro y el resto, tuvieron muchos meses, casi años plantados, y eso es durísimo en la prisión. O sea, porque te sientes solo, aislado, abandonado, o sea, es un sentimiento de que no eres nada, aunque seas un héroe, ¿no? O sea, comento esto porque el aislamiento es terrible. Debe ser difícil, y entonces... Para mí hoy mirando, dirijo el proyecto de los plantados por eso mismo, porque la historia hay que guardarla. Prohibido olvidar. Hay que buscar esos datos, esos hombres
que dieron la vida. Entonces los libros, por mucho que el escritor recuerde, es imposible recordar todos los nombres, todos los acontecimientos, es imposible recordarlos. Pero tú tienes un archivo de... Sí, entonces, bueno, entonces con esto del mensajero, logré sacar más de 59,000 nombres, que ahora lo tienen varios. Ahora, Miguel, yo te voy a interrumpir, porque este es un programa muy rico, muy vivo, ¿no? ¿Qué tú sentías siendo niño cuando tu padre y otros te daban las balitas ya preparadas para sacarlas de la prisión? ¿Qué tú sentías como niño? Bueno, no puedo negar que el miedo existe en cualquier edad. Simplemente yo no puedo, por ejemplo, las piernas a veces se me iban sin control, las manos me sudaban. O sea, que tenías miedo también. Tuve miedo en varias instancias, pero hubieron varios, ¿cómo se llama? Psiquiatra, pero hubieron varios presos que estaban contigo presos ahí, eran psiquiatras y psicólogos que venían siempre, me imagino que por la petición de mi padre, a hablarme. Y una de las cosas que me decían era, mira a los ojos todo el tiempo, acuérdate que ellos saben y te están mirando a ver tu reacción. Si te llaman, niño, oye, nunca mires hacia atrás, al menos que digan tu nombre. Y varias veces yo iba caminando en el grupo de la familia, lleno en mi boca, con las balitas en la boca, debajo de los testículos, y las cartas metidas dentro del cuello, detrás del cuello de la camisa, a veces decían nombres, pero nunca decían mi nombre. Hubo una vez que dijeron niño, entonces yo miré, pero dijeron niño. Me habían dicho que nunca mirara. Otra cosa era que si las manos me sudaban, que me las pusiera dentro del bolsillo y que me pusiera siempre a hablar con otro niño, aunque el niño no me conociera, le hablaba. Había niños que estaban jugando y yo me ponía a hablar con ellos, a veces no me contestaban y yo seguía hablando. Son cosas que me decían, tú camina con la familia, con los niños. Amigos de Cuba, su historia. A mí me resulta fascinante esto que acabo de escuchar de Miguel, el hijo de Nerín Sánchez. Resulta que es la estrategia de los niños, la estrategia heroica de los niños. Sigue, Miguel. Entonces, pues la seguridad de Estado y todos los que estaban ahí con sus armas largas, parados en la entrada y salida de la prisión, me miraban, pues yo los miraba, y entonces pues pasaba cargado con todas las historias de ellos mismos, porque era la historia de ellos. Ellos son los que hicieron el argumento. Entonces ellos lo que daban las golpizas, las torturas, y yo me llevaba dentro de mi cuerpo lo que el mundo tenía que saber, porque era imposible que el periodismo ni nadie podía sacar una información de la prisión. A las mujeres las desnudaban, que era una cosa horrible, sí, que venían otro tipo de milicianas. La humillaban. La humillaban y la registraban, y a los hombres los ponían aparte en el baño y los registraban también. La información no podía salir, solamente era la que el sistema dice. No hay preso político en Cuba y todo es divino. Sin embargo, amigos de Cuba, esa historia, hubo un niño heroico, hubo un niño mensajero, y aquí lo tenemos con nosotros hoy en Cuba, esa historia, que a pesar del miedo, superó ese miedo y se convirtió en un mensajero de libertad para todos los presos políticos. Y una de las cosas que sí tengo que decir, que la familia era la que podía sacar las cartas de su familiar preso. Entonces, pues, por ejemplo, la familia de Angelito de Fana, el padre de Servando Infante, y sacaban las cartas también en el moño, cuando eran las mujeres en el moño, se escondían en diferentes partes. Lo que aparte que a mí me tocó sacar, por ejemplo, yo saqué partes de datos que después se hizo luego del libro de Burmato, Cómo llegó la noche, partes. Saqué casi todo el libro de mi padre, Los Plantados. Saqué el primer libro que escribió Valladares. Valladares escribió desde mi silla de ruedas, que fue lo que lo sacó él de la prisión, que se hizo un comité intelectual, después el presidente... Que lo hizo Mitterrand, el presidente francés. Él pidió la petición porque ese libro llegó y se publicó. Sí. Se lo envía a Marta, que estaba aquí en el diario Las Américas, con el periodista, como le habíamos hablado, periodista Medrano. El libro Medrano. Valladares cuenta que él hizo 19 copias, las hojas a mano. Copió las 19 anteriormente, nunca habían llegado. Nada más que llegó una. Se perdieron. Y cuando él se enteró por Wilfredo Martínez, le dijo, no sé, el hijo Nerín es que está sacando las cartas de Uber. Es el que saca todo. Entonces, el niño. Lo utilizaron para la novela. El niño, ¿cómo va a ser? Entonces, vaya, habla con mi papá. Y entonces, pues hacen ya la aceptación esa. Y empiezo a sacar y saqué el libro. Saqué el libro, como dije, desde mi silla de ruedas de Armando Valladares. La parte de que después se convirtió en libro de Burmato. Los Plantados de Nerín Sánchez. Saqué el libro completo de Jardín de Héroes de Eduardo de Juan. Sí, de Juan. La carta de los 138 presos firmantes contra el diálogo.
y la lista que le llamaban el queso. No me acuerdo el nombre de un preso político que le decían el queso. El queso, claro. Y él se dedicaba a apuntar. Que tocaba el acordeón. Ajá, mira qué El queso tocaba el acordeón. interesante. Había una especie de dúo en la prisión, que tú te vas a recordar ahora. Era el queso y Villanueva tocando el violín. Villanueva. Hacían un dúo Que escribió musical. la canción acá de los presos del presidio político. Sí, sí. Pero bueno, sigamos con la historia, porque esta historia del mensajero, amigos de Cuba y su historia, es única, ¿eh? Es única. O sea, que ustedes están hoy teniendo el privilegio de directamente estar escuchando cómo un niño, que ya es un adulto, fue capaz de tantas heroicidades, porque hay que decirlo así. Hay un video en internet, en YouTube, que es uno de los presos que estaban ahí mismito, que es Tony Lamas y Wilfredo Martínez. Me habían ayudado en el baño, Enrique Díaz Correa y otros presos, me habían insertado, porque me habían hecho un corte detrás del cuello de la camisa, y ahí doblaban las carticas, porque debe explicarle a las personas. Ahí doblaban ya la balita Entonces hecha. que la balita, para que la gente entienda. Creo que trajiste una balita. Es un momento para enseñarla. Para que la gente entienda, a ver si lo tengo aquí, miren. Bueno, si se puede ver aquí. Que la cámara, póntela enfrente así. Bueno, mira, a ver. Aquí, mirando aquí, a esta cámara. Esto que ustedes ven aquí es el papel cebolla que los presos escribían las cartas en letra bien diminuta y después la enrollaban, como ustedes ven aquí, quedaba la mitad de un cigarrillo, y con el nylon de la bolsa de galletas le daban vuelta y vuelta y vuelta, y con algo caliente, que era un fósforo, o calentaban una cuchara, o con un fósforo Sí, directamente, y lo sellaban, quedaba sellada, le van dando vuelta y la van apretando, y queda como impermeable, y ahí se ve la carta dentro, y el forro de nylon. Y te lo ponías a veces en la boca. Y esta también. era en la boca, detrás de los testículos, y cuando no iba doblada, que iba recta, porque quizás no había el nylon, entonces era una cartica larga que me la introducían en el cuello de la camisa. Eso lo están poniendo ahora en el Museo de la Diáspora, aquí en Coragüey, la 12. Ahí lo vi. Están poniendo la historia. Entonces, ¿cómo aquí salía? Todos los países del mundo tienen su historia, inclusive tienen a su oposición, excepto en los países como nuestro país, que existe una dictadura total, que Castro no permitió jamás que se supiera. Y salía al mundo y decía que en Cuba no había preso político. Hasta que un día le dijeron, hay una lista que salió. Y entonces fue que el mundo empezó a conocer y se empezó a poner en libros y en documentales el listado que los mismos presos hicieron. No, y también era tan mentiroso Fidel Castro, además de lo que fue, que decía que en Cuba no se había torturado a nadie. Y en la prisión de Isla de Pinos y en la Cabaña y en Boniato, los torturados eran por miles. Yo saqué las listas donde estaban los fusilados, los asesinados, los que habían muerto inclusive en el Escambray. También alguien se dedicó a escribir el listado. Pero estaba contándote que una vez que estaba en el baño, Tony Lamas se percata que se habían fijado en mí. Quizás yo estaba nervioso y me llamaron. Ven acá, muchacho, ven para acá. Y me fui acercando con miedo y me quedé como paralizado. Y Wilfredo Martínez y Tony Lamas hicieron un show allí increíble que me quedó a mí hace poquito. Está en internet, hecho por esos mismos presos plantados. Que este preso Wilfredo hace que tiene algo escondido y entonces los guardias me dejan a mí ahora y van para arriba de él y Tony va para allá también y le han dado una golpiza a los dos y no se les importó que estábamos ahí un grupo de familia aún ahí. Y Wilfredo estaba en el piso. Y según él está hablando y diciendo, el que lleva las cartas es el hijo de Nerín. Y estoy haciéndola así para que se vaya. Yo no me doy cuenta. Yo no podía moverme. Era que me quedé frisado, no podía. Entonces los guardias, ellos mismos, para que no viéramos lo que estaban pasando, salgan, y nos empujaron y me sacaron ellos mismos. Y yo llevaba su propia historia. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos hoy, como dije al principio, en un programa no solamente heroico y dramático, sino hasta romántico. Estamos hablando con Miguel Sánchez. Miguel Sánchez cuando niño, fue el correo de la prisión, de muchos libros, de muchos mensajes de libertad, de muchas denuncias, y aquí lo tenemos hoy con nosotros. Así que se perdieron la primera parte, pero van a ser privilegiados en esta segunda parte del programa con Miguel Sánchez. Yo le preguntaba a Miguel,
¿qué sentía en aquel momento que él como niño? Bueno, pues obviamente sentía miedo, pero obviamente eras un héroe. Pero era un compromiso, era como que allá adentro habían hombres, titanes, y tenían familia como yo era otra familia de esos hombres. Y el mundo necesitaba saber qué es lo que estaba sucediendo ahí dentro. Y a mí me marcó en la vida un acontecimiento que ahora me viene el nombre, Vladimir se llamaba, creo que uno de los psiquiatras. Vladimir Ramírez. Ese fue uno de los que me dijo. Psiquiatra. Psiquiatra, me dijo, utiliza esa historia para que te acuerdes. Y en Isla de Pino, una de las cosas que siempre me martilló en mi mente era mi abuelita, iba yo con ella a ver a mi papá, y después que habíamos caminado no sé cuántos kilómetros después del ferry, llevaba con sus 2 bolsas caminando, y los guardias, tienes que decir el nombre de tu familiar, cuando dijo Nerín Sánchez, parece que el Nerín Sánchez le era a ellos que no querían ni saber de Nerín Sánchez. Sí, claro. Y le dijeron, y su hijo le dijo que está pasando hambre aquí. Y con la bayoneta le hicieron en la bolsa aquella que salía el gofio molido, porque eran cosas que se llevaban todo molido para los presos. Sí, claro. Y salía todo aquello. Mi abuela, que era una mujer de esa guerrera, callada la boca, porque está callada porque sabe que si protesta, lo que le van a hacer a su hijo allá adentro. Y yo, niño, 6 o 7 años, al lado de ella, tapándole los huequitos de la bolsa y cayendo todo aquello para afuera, recordar aquello que yo viví, Claro. ver a mi abuelita tirada en el piso y aquel soldado con aquella abusiva forma de trato. Y me acordé siempre de eso, y eso que se lo conté yo a Vladimir, que el psiquiatra me dijo, cuando tú estés frente a los guardias y tengas un momento débil, recuérdale la cara de ellos cuando estaba con tu abuela. Y eso era una cosa que me inspiraba y me daba fuerza. Claro. El miedo se podía transformar fácilmente. Me miraban o me hablaban o me llamaban y yo cargaba con todo aquello adentro, el miedo se desaparece. Claro, claro. Y entonces son cosas que, y era un compromiso, sinceramente, imagínate tú, si no llega a salir esa historia, no se hubiese sabido los miles de hombres que murieron, que pelearon, que se entregaron a la causa de la libertad de No, y Cuba. la historia se supo relativamente cerca del acontecimiento, porque en aquella época no teníamos los teléfonos celulares de ahora, que tú llamas y en un segundo todo el mundo se entera de lo que está pasando. En aquella época no teníamos ese privilegio de la comunicación celular, sí. de los teléfonos, ¿no? Y más el control que había, que te revisaban y no podía salir ninguna carta, no podía salir nada. La carta que siempre salía, me imagino que era la de la familia, y depende de lo que decía una carta. Si decía una acusación, esa carta no llegaba. Sí. Las balitas, yo las escondía en una latica que yo tenía escondida debajo de la tierra, una piedra que había debajo de una mata en mi casa. En la casa. Después estuve becado en la escuela del campo, y en la escuela del campo yo tenía otro lugarcito donde yo escondía y venían 2 presos, porque por ejemplo yo era el mensajero secreto del comandante Hugo Matos. Hugo Matos vino a hablar con mi padre, que eran muy amigos ellos dos, y estaban en las mismas galeras y Estuvimos en la 23 juntos. se quedó de acuerdo que entonces yo iba a ser el mensajero secreto de Hugo Matos. Qué bueno. Desde los 12 a los 19, yo el que me encargaba de la correspondencia de Uber. La carta de los 138 me entrega una copia a mí, Hugo Mato, y yo se la hago a enviar a María Luisa, que es la esposa de él, que estaba en Costa Rica. María Luisa. Que ahí fue cuando María Luisa vive todavía, ¿no? No. Murió. Sí, se logró sacar la historia a través de esta misma carta de los presos que pudimos salir de Costa Rica. Pero lo que te iba a decir era, siempre eran los mismos presos que venían a recoger las cartas donde yo estaba. Lo mismo en mi casa que en la escuela del campo. Eran 2 o 3 presos que yo había visto. Nunca podía ser otro. En varias ocasiones vinieron personas que yo no conocí y venían a verme y me decían, ¿tienes algo que me dijeron que tienes que entregarme? Y yo decía, no tengo nada, no sé qué cosa a usted se refiere. O sea que parece que andaban ya en la pista, Sí. pero nunca supieron. Así directamente, porque las 2 o 3 veces, una vez en mi casa, otra vez en un parque que yo estaba, se apareció otra persona, pero como yo no lo identifiqué, no los conocía, pues entonces pues nunca hice ningún tipo de contacto ni acepté nada. Solamente eran 2 o 3 presos que habían estado en prisión con mi padre, y entonces los había conocido de todas maneras en prisión, y entonces era la única persona que yo o le entregaba una balita o aceptaba una balita, porque yo también tenía que entrarlas. Por ejemplo, cuando Hugo Mato estaba haciendo su agrupación, que aún no se llamaba CIT, yo era el que sacaba... Cuba Independiente Democrática la fue. Cuba Independiente Democrática, que todavía no estaba formada exactamente, y sacaba las cartas de Uber y vinieron unos presos, las llevaban a otras prisiones, regresaban con la respuesta, me la daban a mí y yo la hacía balita, o me daban la balita y yo le entraba de nuevo a la prisión.
que no era solamente sacar, sino también entrar las balitas o las cartas a la prisión. Qué lástima que esa generación de Uber, de tu padre, Alfredito Izaguirre, del propio Armando Valladares y de tantos, no hayan llegado al poder en Cuba, lamentablemente, en cierto sentido, por la irresponsabilidad de Kennedy, no ayudar a la invasión de Girón y otras irresponsabilidades. Pero bueno, es una lástima porque esa es una generación de héroes. O sea, estamos hablando... Titanes. O sea, cuando yo veo los asesinados en el trabajo forzado como Julio Tan, yo conocí personalmente a Julio Tan. Julio Tan era un hombre, un gigante. Paco Pico, que lo asesinan fríamente. Y después cuando vemos los que asesinan en huelga de hambre, como Pedro Luis, en fin, Chávez, López Chávez. Eran hombres únicos. O sea, una generación de héroes. Es valiente, pero digo, muy valiente, un grupo de héroes y nombres que no son irrepetibles. Que pudieron haber gobernado a Cuba en libertad, en lugar de este desastre comunista que es en base a maltratar a mujeres, a menores de edad, cambiar la historia. Hubiese cambiado la historia. Una lástima. Y hombres que traían una trayectoria democrática real. Hay una anécdota tuya muy interesante cuando registras en España la definición de plantado. Háblanos un poco de eso. Sí, dentro del concepto de proyecto de los plantados, tenía el compromiso primero de escribir la historia de los plantados, que se conozca cómo surgió y dónde surgió y quiénes fueron los plantados del principio, porque después siguió una generación, después de que se cierra Isla de Pino, en el 67 se cierra, entonces ya pasa a la Isla Grande, entonces pues más plantados se unen, y en el año 77 yo tengo una lista de 4.700 plantados. En el año 77, fíjate cuántos plantados llegaban a ser. Entonces se sacó ese listado. Había muchas, ¿cómo se llama? Formas de sacar nombres y cosas así. Claro. Pero, por ejemplo, a veces uno cuando te llega la información, la pregunta cuál era me había dicho. No, básicamente estamos hablando de toda esa generación de hombres que tú inclusive tienes el archivo y has hecho el archivo. Y eso. Sí, porque cuando yo escribo toda esa historia de estos hombres, primero me dedico a la historia de ellos, después digo, bueno, la palabra plantado. Entonces la compré y compré la palabra plantado, sí. Entonces la hice una marca registrada y un grupo de presos plantados le presenté un concepto, plantado, posición férrea, estoica, vertical, sin claudicación. Me la firman y la presento entonces. Personalmente fui a Madrid a la Real Academia Española y la presenté, así que eso está en el departamento del léxico. Vamos a aprovechar a ver una fotografía de Nerín Sánchez, que es uno de los héroes de la historia de Cuba reciente, para que los amigos televidentes lo conozcan también. Ahí está Nerín Sánchez, ya un hombre adulto, ya en esa época, yo creo que esa es en la época que estuvo preso, ¿no? Sí. Ahí está, además un poco más joven ahí. Ese fue el que yo conocí, ese que estamos viendo ahora. Nerín Sánchez, ahí está. Un hombre de una integridad absoluta, un luchador incansable. Y por supuesto aquí tenemos con nosotros hoy a su hijo Miguel, haciendo la historia del niño mensajero. Déjame decirte una cosa, Miguel. El niño mensajero es una historia para hacer novelas, para hacer documentales y para hacer cine. Así que yo supongo que tú estás en esa dirección. Estoy escribiendo el libro El Mensajero. Pero creo que se va a llamar, creo que Las Balas de Papel, Paper Bullets, un nombre más novelesco quizás, y son balas de papel, porque si tú vienes a ver, las balitas son, sí, pero tienen una pólvora, que claro. La pólvora es la historia esa de dolor y la entrega a la patria, que tiene esa pólvora, tiene un significado mucho más grande, el concepto de una balita. Dentro de las cosas del proyecto queríamos primero registrar la palabra plantado, llevarla a la Real Academia Española con el símbolo de lo que fue realmente plantado, no solamente una raíz. ¿Y qué te dijeron en la Real Academia? Bueno, está en el departamento del léxico, al menos ya está allá arriba, así que me imagino que ya en cualquier momento la prueba, aunque haga algún cambio la prueba. Ya he leído unas cuantas cosas en otros países y ya se está hablando sobre eso, porque eso yo lo envié a todas las asociaciones que hay de literatura, de escritura, de ciencia y cosas de diferentes países, y la envié hace muchos años, hace más de 20 años empecé a enviar yo ideas de los plantados. Y ahora queremos hacer como un monumento a los plantados, pero en sí la historia que existió un plan de trabajo forzado en Isla de Pino.
Eso es una de las partes que estamos ahora en el proceso del proyecto de los plantados, que queremos el listado de los presos, los muertos, los fusilados, toda esa historia que hace muchos años ya la tenemos acá, de la que yo saqué, más otras personas que sacaron otros nombres, pero en la historia, que se quede un legado fijo, que el turismo pueda venir y ver y contemplar que existió un lugar así como este de golpiza, de maltrato, en el plan de trabajo forzado. Eso tenemos que hacerlo inmediatamente, que se libere Cuba, que confiamos que sea pronto, que esa estructura, que esa estatua, ese monumento, sea como un monumento clásico de la denuncia y del dolor de tantas generaciones, no solamente de hombres heroicos como tu padre, Valladares, Hubermato, sino también las mujeres. El presidio de mujeres en Cuba fue glorioso presidio, de una heroicidad gloriosa. Y es curioso cómo la cobardía de este régimen comunista en Cuba durante más de 60 años ha estado maltratando a la mujer cubana de una forma humillante y dolorosa y abusiva. Es una cosa que muy pocos gobiernos dictatoriales han hecho eso en sus países. Es triste, y aún cuantos todavía mujeres valiosas que están hoy en Cuba también pidiendo a gritos la libertad, y están presas políticas también, que salieron el 11 de julio, y todavía las personas que siguen saliendo, porque aunque se opaque el grito, existe gente valerosa, y eso ese grito no se va a apagar, no se va a opacar. No podemos permitir que se apague. Eso no se va a apagar. Es una llama que se quedó encendida, como lo mismo la generación tuya. Esa generación pues siguió la otra y después le siguió otra y sigue. Simplemente que posiblemente la diferencia es que... ¿Qué edad tendría tu padre ahora? Estuviera ya como 88, 89, más o menos. 3 años mayor. Más o menos. La generación de ustedes fue única. Yo pienso que también ustedes conocieron la democracia. Las generaciones actuales no conocieron la democracia, nacieron en el sistema comunista totalitario con mentiras que tuvieron que aprender, como yo que tuve que aprender. Yo aprendí leyendo las balitas. Claro. Cuando yo tenía que abrir una balita y transformarla, o una carta hacer la balita, o cuando yo tenía que leerla, que yo me aprendí la historia de muchas cosas así. Pero... Miguel, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Amigos de Cuba y su historia, han sido ustedes privilegiados en el día de hoy en conocer al niño mensajero de los plantados, de los presos heroicos, de los presos maltratados y de los presos asesinados, presos y presas. Así que ese privilegio guárdenlo porque no hay muchos Migueles en el mundo, no hay muchos niños, no porque no haya muchos niños buenos, claro que los hay, pero Miguel fue un niño bueno y le tocó el papel de héroe, de ser el mensajero de tantas denuncias, de tantas cartas, de tantos abusos. Así que te agradecemos, Miguel Sánchez, tu presencia con nosotros en Cuba y su historia, y confiamos que muy pronto nos ayude a traer aquí a Cuba y su historia a todos los nombres que tú has mencionado, ¿no? Cómo no. Un placer. Bueno, pues nos despedimos. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Y amigos, nos veremos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.